días con todos los presentes. Les damos una vez más las gracias por estar conectados al webinar que organizamos mensualmente con el área laboral del estudio. Para los que no me conocen, soy Cristina Oviedo, socia del área laboral del estudio Payet, y en esta oportunidad me acompaña Shirley Quino, abogada asociada senior del estudio, y quien nos va a hablar sobre el tema de las implicancias laborales vinculadas con las vacunas del COVID-19, que es un tema que justamente ha estado en boca de todos en estas últimas semanas, ¿no? Vamos a ver todo lo que tiene, todo lo relacionado a las vacunas, pero desde el punto de vista del ámbito laboral, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Antes de empezar, les recuerdo que están disponibles siempre los canales del estudio. Estamos hablando de la página web del estudio, del blog. Ahí se cuelgan todas las noticias legales vinculadas con la COVID-19 y en general cualquier noticia del ámbito legal siempre es colgada en el blog y la página web del estudio. Ahí podrán encontrar información no solamente vinculada al ámbito laboral, sino cualquier rama del derecho, así que los invitamos a visitar la página web del estudio, el blog, y a seguirnos también en las redes sociales. Ahora sí, los dejo con Shirley, que es la encargada de la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, el día de hoy ya Cristina dio la introducción. Vamos a conversar sobre la implicancia, ¿no? La implicancia laboral de las vacunas en los centros de trabajo con relación a los trabajadores. Un segundo para compartir aquí. Bien. En primer lugar, es importante tener en cuenta que existe un plan nacional de vacunación, ¿no? Que tiene pues alcance general. No existen todavía, no sabemos si se van a emitir o no, normas específicas, ¿no? Vinculadas a la vacunación contra la COVID dentro del ámbito laboral. Entonces es importante primero tener en cuenta este contexto general, ¿no? Y actual con relación al plan de vacunación, ¿no? Este plan de vacunación señala que la vacunación es voluntaria en el país, ¿no? Y tiene como finalidad, ¿no? Garantizar la vacunación por fases, según el público objetivo y en función al riesgo, ¿no? De cada tipo de población con relación a la COVID. La finalidad es otorgar vacunas de calidad, que sean seguras, ¿no? Y también brindar información, se está brindando en el contexto, digamos, actual nacional, información adecuada sobre el autocuidado y la importancia de la vacuna. Como sabemos todos, ¿no? La vacunación se está realizando por fases. Existe una primera fase, que es en la que nos encontramos en este momento, donde las vacunas se están dirigiendo principalmente en este momento al personal de salud, del sector público y privado. También forman parte de la primera fase el personal de Fuerzas Armadas, policiales, bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza, estudiantes de la salud, y dentro de este grupo también de la primera fase están los miembros de mesa, ¿no? Para las elecciones que se van a realizar en los próximos meses. Existe un segundo grupo, ¿no? Que va a ser vacunado en esta segunda fase, que son ya los adultos mayores, personas con comorbilidad, personal del INPE y personas privadas de la libertad y población indígena o nativa, y luego de esto se va a vacunar en la tercera fase a todas las demás personas que tienen entre 18 y 59 años, que no tengan ninguna comorbilidad. Y esta vacunación ya es voluntaria, ¿no? Para quienes deseen, digamos, tener la vacuna. Entonces, no existe actualmente una norma, ¿no? Que regule lo referente a la vacunación contra el COVID en el ámbito laboral. Sin embargo, ya se ha presentado un proyecto de ley, ¿no? Donde se busca autorizar la compra de las vacunas por parte de empresas privadas para su aplicación gratuita en los trabajadores, ¿no? Este proyecto tiene como requisito que estas empresas que van a comprar vacunas
tengan como mínimo 200 trabajadores para que puedan adquirir la vacuna, y debería haber un registro según este proyecto de los beneficiarios, y se permite al trabajador, ¿no?, rehusarse a vacunarse si es que es la misma vacuna que ofrece el Estado, ¿no? Lo cual, digamos, de acuerdo con lo que se pretende regular, generaría la exclusión de este trabajador que se negara, ¿no?, del padrón de beneficiarios por fases que está promoviendo el Estado, ¿no? Sin embargo, también existe la posibilidad de que el trabajador pueda retractarse de acuerdo a este proyecto, ¿no? No es norma aún, ¿no? Tendrá que discutirse, tendrá que aprobarse. Probablemente en las próximas semanas veamos algunas otras propuestas relacionadas a la vacunación en el ámbito laboral, o al interior de las empresas, o como consecuencia de la adquisición de las vacunas, ¿no? Así que es importante estar atentos. Entonces, no existe todavía norma, ¿no?, norma alguna. Se plantea solicitar una cartilla de vacunación para acceder a ciertos servicios públicos. De hecho, existen países ya donde se está promoviendo el uso de un documento, ¿no?, que acredite que te has vacunado para acceder a ciertos servicios públicos. Por ejemplo, el Tribunal Supremo brasileño ha señalado la obligatoriedad de la vacunación, ¿no?, estableciendo consecuencias con sanciones, ¿no?, consecuencias negativas, por ejemplo, impedirle, ¿no?, a la persona que no desea vacunarse, al trabajador que no se quiere vacunar, acceder a los restaurantes, ¿no? Esta es una discusión que actualmente se está dando en muchos países, ¿no? Si se puede o no restringir el acceso a ciertos servicios, los viajes, ¿no?, a las personas, trabajadores que decidan no vacunarse, ¿no? Hay otros países donde sí se señala la obligatoriedad de las vacunas, ¿no? O en todo caso sí cuentan con normativa, ¿no?, que les permita exigir a los empleadores, ¿no?, que les permita a los empleadores, perdón, exigir a los trabajadores que se vacunen, ¿no?, en función del tipo de actividad que realizan. Pero esta no es la situación actual del país, ¿no? Sin embargo, nada obsta que en un futuro, de repente en algunas semanas, puedan haber algunos cambios, ¿no? Entonces, ya, teniendo en cuenta este contexto, ¿no?, que no existe una norma específica, ¿no?, surgen ciertas preguntas, dudas con relación a qué cosa puede, qué cosa debería hacer el empleador, ¿no?, en el contexto del marco laboral, desde la contratación, desde la etapa de postulación, ¿no?, incluso durante el vínculo laboral, ¿no? Entonces, una primera pregunta es, ¿puede establecerse la vacunación como un requisito de contratación, ¿no? ¿Puedo yo en mi proceso de selección de repente preguntarle al postulante si estaría dispuesto a vacunarse, si no estaría dispuesto a vacunarse, y que esto sea determinante para la contratación? Bueno, aquí un primer punto a considerar es que un trabajador no vacunado, ¿no?, en este contexto de pandemia, emergencia sanitaria, puede representar un riesgo para el mismo trabajador y también para todos los demás trabajadores, ¿no? Lo que implicaría también, ¿no?, en caso, como consecuencia de la no vacunación, hubieran contagios, implicaría también un costo, un sobrecosto para la empresa, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo, digamos, como premisa, porque finalmente el coronavirus, ¿no?, es un riesgo biológico que es reconocido y que tiene que ser reconocido incluso en los documentos de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, ¿no?, a fin de que puedan establecerse ciertas medidas de control, ¿no? Entonces, como partiendo de esa premisa, ¿no?, va a tener que analizarse siempre en función al tipo de actividad, al tipo de sector que se dedica a la empresa y en función a la actividad que realizaría el postulante, ¿no?, en función al puesto de trabajo, ¿no?, si la vacunación sería o no, digamos, relevante, una medida de control una vez que el trabajador obtenga ya el puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, ¿no?, condicionar la contratación a una respuesta afirmativa, ¿no?, podría resultar discriminatorio. Entonces sí es importante ser muy cuidadosos, sobre todo en esta primera etapa, ¿no?, con el tipo de preguntas que de repente se pueden realizar, ¿no?, para que luego no nos encontremos con denuncias por discriminación, ¿no?, durante la etapa postulatoria, en caso luego no
elijamos a un postulante y que él crea o considere que de repente por su decisión de no vacunarse en ningún momento, ¿no?, pueda haber sido víctima de discriminación, ¿no? Es importante también de repente, sí, eso no obsta que la empresa o quien esté encabezando el procedimiento de selección, ¿no?, no pueda dejar en claro de que por el tipo de riesgo, ¿no?, inherente al puesto de trabajo, ¿no?, la vacunación sí, digamos, es importante, ¿no?, como una medida de control, ¿no? Y que además el empleador pues debe respetar y cumplir con el principio de prevención, ¿no? Por lo que si la empresa estuviera en potestad, en facultad de vacunar a sus trabajadores, esto sería un elemento importante y que incluso, ¿no?, podría formar parte de las cláusulas, de las obligaciones del trabajador, ¿no?, en el contrato de trabajo. Es decir, el trabajador podría firmar un contrato de trabajo, la empresa podría establecer una cláusula donde el trabajador se obliga, ¿no?, a vacunarse, ¿no?, una vez que las vacunas estén disponibles, para así cumplir con las medidas de control establecidas por la empresa, ¿no? Señalando además, y esto evidentemente en función al tipo de actividad que realiza el trabajador, que esta obligación es inherente al puesto de trabajo, ¿no?, y constituye una medida de prevención vinculada a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. De tal forma que si no se cumpliera, llegado el momento, no se cumpliera con esta obligación, podría iniciarse un procedimiento disciplinario, ¿no? Evidentemente, una vez que llegue este momento, se tendrá que evaluar la razonabilidad, la proporcionalidad y ver si realmente esta medida de sanción, que podría ser el despido, es razonable en función al nivel de exposición del trabajador, en función a la actividad que realice, ¿no? Un tema importante también, ¿no?, antes de entrar al tema del despido de un trabajador por negar a vacunarse, es si es que el empleador puede asumir, ¿no?, estos gastos, este costo por vacunación, sin que ello implique que el gasto, el costo, se considere, digamos, contraprestativo, remunerativo, sin que implique esto un sobrecosto laboral, ¿no? Y aquí, pues, creemos que esto es posible, ¿no?, en la medida que se trata de una medida de control de riesgo, como puede ser la entrega de EPPs, como puede ser la entrega de cascos, la entrega de uniformes, ¿no? La empresa podría asumir este costo sin que ello tenga luego, sin que ello implique, ¿no?, un incremento en los beneficios laborales, en los aportes, ¿no?, a salud, a ONP, etcétera, ¿no? Entonces, esto es posible, el empleador podría asumir este costo por la vacuna sin sobrecostos laborales, ¿no? Podría el empleador, ¿no?, otra pregunta, ¿no?, que surge es si es que el empleador podría descontar, ¿no?, del salario del trabajador el costo de la vacuna, es decir, o descontarlo de repente parcialmente, descontarlo de repente en su totalidad, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que todo descuento de remuneración requiere necesariamente que el trabajador, que la trabajadora hayan autorizado el descuento, ¿no? Por lo cual, de ser este el caso, ¿no?, de ser el caso que la empresa quiera que el trabajador asuma parte o todo el costo de la vacuna, ¿no?, la vacunación tendría que ser voluntaria al interior de la empresa, ¿no? Porque en la medida que la vacunación va a ser descontada, que el costo va a ser descontado, tendría que contarse con esta autorización, ¿no? ¿Podría el empleador brindar de repente algún incentivo económico, ¿no?, para los trabajadores que se vacunen o que se vacunaron? Podría ser, ¿no? Eso es algo también que se está realizando en algunos países, se está estableciendo el otorgamiento de incentivos, ¿no? Es voluntario tendría que ser voluntario para la empresa y evidentemente tendrían que ser de aplicación general. Si se va a otorgar un incentivo, ¿no?, es importante contar con una política establecida, que sea de aplicación general, ¿no?, para que se pueda deducir el gasto, establecer una metodología clara del monto del incentivo,
en la medida que no va a ser contraprestativo porque no se va a pagar como consecuencia de la prestación de servicios, ¿no? Estaríamos ante un beneficio, una asignación de naturaleza no remunerativa que solo estaría afecto a la renta de quinta categoría, ¿no? Entonces, esto, digamos, es esto en el contexto actual, ¿no? Que no existen todavía normas, ¿no?, que regulen todo este tema de la vacunación. Es importante también que las empresas, a través de su médico ocupacional, ¿no?, empiecen a revisar sus documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, para ver en función del tipo de puesto de la actividad, en qué casos la vacunación puede ser, ¿no?, una medida de control obligatoria para evitar, ¿no?, el contagio al trabajador que ocupe ese puesto específico que tenga un riesgo alto, muy alto de exposición, ¿no? Entonces, digamos, con estos lineamientos del médico ocupacional, con esta modificación de los documentos de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador podría, dentro del marco laboral, ¿no?, y en función a su facultad de fiscalización, podría supervisar que cada uno de los trabajadores que ocupan estos puestos de riesgo alto, ¿no?, de exposición al COVID, se hayan vacunado, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿se podría despedir a un trabajador por negar a vacunarse? Habría que analizar toda la situación, ¿no?, general, primero ver si es que es un nuevo trabajador, ¿no? Se estableció en el contrato de trabajo que el trabajador aceptaba vacunarse o se obligaba a vacunarse una vez que estuviera disponible la vacuna, digamos, de acuerdo a las fases o de acuerdo a la disponibilidad otorgada por la misma empresa, si es que la empresa adquirió las vacunas, ¿no? Existen documentos internos, ¿no? Habría que consultarse, verificar y asegurarse de que existan documentos internos asociados al tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, que establezcan la vacunación como una medida de control, como una medida de prevención, ¿no? Nuevamente, esto tiene que analizarse en función al tipo de actividad y en función al tipo o al nivel de riesgo del puesto de trabajo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el despido es la sanción más grave y siempre se debe analizar la razonabilidad de la medida, y en este caso la razonabilidad va a estar ligada, ¿no?, al nivel de exposición y el tipo de actividad que realice el trabajador, ¿no? Es importante que, digamos, de forma previa, durante todo este periodo, ¿no?, las empresas realicen charlas informativas sobre la necesidad de vacunarse, que se implementen políticas internas, comunicados de conocimiento general, ¿no? Y siempre ligados al tema de el puesto, la actividad, ¿no? Para que el trabajador, para que el empleador más adelante, y en caso el trabajador se negara luego a vacunarse, ¿no?, y esto representara un riesgo para los demás trabajadores, ¿no?, pueda aplicar las medidas de sanción que correspondan, ¿no? Ahora, en el contexto, en el supuesto de que la empresa ha implementado adecuadamente sus políticas internas, existe un contrato o existe un documento donde el trabajador, digamos, se compromete a vacunarse, ¿no?, porque es consciente del nivel de riesgo de exposición que tiene en el centro de trabajo por la actividad que realiza. En caso el IPRC y los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo establezcan como una medida preventiva de control contra riesgo del coronavirus, la obligatoriedad o la medida de vacunación, ¿no?, podría iniciarse un procedimiento de despido analizando el caso en concreto, ¿no? Y aquí es importante tener en cuenta que todo procedimiento de despido, ¿no?, debe realizarse conforme al procedimiento señalado en la norma, ¿no?, y debe contar con una causa justa. Y la causa justa, de acuerdo a nuestras normas laborales, pueden estar vinculadas a la conducta o pueden estar vinculadas a la capacidad. Entonces, van a estar vinculadas a la conducta si de repente estamos ante un incumplimiento, ¿no?, de una obligación esencial, inherente al puesto de trabajo,
como podría hacerlo el caso de no vacunarse cuando estamos ante un trabajador con un riesgo alto de exposición en una actividad empresarial que implica un alto contacto con personas, ¿no? Y esto se ha establecido así de repente, se ha establecido así en el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, para iniciar un procedimiento de despido por falta grave relacionado al incumplimiento de las obligaciones de trabajo, es decir, por causa justa vinculada a la conducta, deberá evaluarse en cada caso si esta sanción es o no es proporcional, si es razonable, ¿no? De ser el caso, se tiene que imputar la falta, ¿no? Otorgar un plazo mínimo para que el trabajador presente sus descargos, ¿no? Y luego de eso podrá sancionarse. Podríamos estar también ante un despido por capacidad, ¿no? Y aquí es importante tener en cuenta que el artículo 23 de la ley del TUO, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, señala que es un supuesto de despido por capacidad, la negativa injustificada a cumplir con las medidas profilácticas prescritas por el médico para evitar enfermedades en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, si el empleador previamente, en coordinación con el médico ocupacional, han previsto en función al tipo de riesgo, ¿no? De contagio vinculado al COVID, que determinados puestos requieren como medidas de control o medidas profilácticas la vacunación para evitar contagios, digamos, si todo esto dentro del deber de prevención, podríamos estar ante un supuesto, ¿no? En el que el empleador estaría habilitado para iniciar un procedimiento de despido por capacidad bajo el tenor del artículo 23 del TUO de la Ley de Procedimiento de Competitividad Laboral. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el procedimiento para el despido por capacidad es distinto, ¿no? De los procedimientos por faltas graves. Aquí en este caso el empleador imputa, ¿no? el incumplimiento, en este caso sería la negativa injustificada a cumplir con las medidas profilácticas, y debe otorgar un plazo de 30 días para que el trabajador demuestre su capacidad, ¿no? Si vencido el plazo ello no ocurre, entonces el empleador podría despedir al trabajador, ¿no? Conforme a ley. Si no se realizara el despido bajo la causal tipificada, ¿no? O esto no se puede acreditar, vamos a estar en un supuesto de despido arbitrario, ¿no? Incluso si es que existiera la causal y no se sigue el procedimiento, vamos a estar en un supuesto de despido arbitrario, y esto nos puede ocasionar contingencias, ¿no? Reclamos ya a nivel judicial por parte del trabajador. Entonces, digamos, para cerrar ya un poco la charla, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a las normas generales, ¿no? Al plan de vacunación, no se ha establecido que la vacunación sea obligatoria, ¿no? Pero dentro del marco laboral, y en función al tipo de riesgo, ¿no? Que sea tipo de riesgo de contagio inherente al puesto de trabajo, el empleador podría aplicar ciertas medidas para establecer una obligatoriedad de las vacunas, ¿no? La vacunación como una medida de control del riesgo por el COVID, ¿no? Es importante digamos, para que los trabajadores también le den la importancia necesaria a la vacunación, que los empleadores realicen charlas de concientización sobre la importancia de la vacunación, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Especificar, ¿no? Evidenciar que en función de la actividad, ¿no? La vacunación es importante y está encausada dentro del deber de prevención, ¿no? Es importante también que el empleador implemente documentos internos, ¿no? Que pueden ser políticas internas, pueden ser en los documentos asociados a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que en los nuevos contratos se establezcan cláusulas relacionadas a la vacunación, no solamente la vacunación contra el COVID, sino en general relacionados al contexto del COVID, ¿no? Como puede ser la obligatoriedad y la importancia del uso de los EPPs, ¿no? De que comuniquen si es que tienen un familiar, comuniquen de forma inmediata si tienen un familiar con COVID, ¿no? Si han tenido contacto directo con una persona que es caso sospechoso confirmado de COVID, ¿no?
es importante también que se revise el tipo de en función del tipo de actividad, el nivel de riesgo de cada puesto de trabajo, ¿no? Muy probablemente ya muchos empleadores lo han identificado, ¿no? Porque esto es necesario para, digamos, operar en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Pero es importante volver a revisarlo, ¿no? Y determinar en función de esta calificación en qué casos la vacunación, digamos, sería importante, ¿no? Para establecerlo en el contrato de trabajo, para establecerlo en los documentos internos de gestión, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si el trabajador no desea vacunarse, ¿no? Y de repente durante todo el tiempo previo a la vacunación ha estado realizando trabajo remoto? ¿Podría el trabajador exigir seguir realizando trabajo remoto, ¿no? Para no vacunarse, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que el trabajo remoto, de acuerdo a nuestra regulación, es una modalidad de trabajo que es discrecionalidad del empleador. O sea, el empleador es quien decide en qué momento inicia el trabajo remoto, ¿no? Y en la medida que el trabajo puede realizarse presencialmente y que las condiciones estén dadas, ¿no? Condiciones legales, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, entonces el empleador también decidirá en qué momento el trabajo remoto concluye, ¿no? No es una facultad del trabajador elegir o optar por el trabajo remoto cuando ya existe digamos, la disposición del empleador de realizar trabajo presencial, ¿no? Bueno, eso es todo. Creo que, a ver, tenemos preguntas. Sí, a ver, ya no podía conectar el audio. Vamos gracias Shirley, primero por la exposición, súper claro todo lo que has dicho. Vamos a empezar a absolver las preguntas que se han ido formulando. Si quieren hacer más preguntas, lo pueden hacer en el recuadro que aparece en la parte de abajo, que es preguntas y respuestas. Ahí vamos a leer nosotros las preguntas que han hecho y las vamos a ir absolviendo. Preguntan si es que podría calificar como incumplimiento de medida profiláctica, ¿no? La negativa del trabajador a vacunarse y así poder despedirlo por esta causal. De repente, Shirley, ¿nos puedes comentar un poquito al respecto? Ya lo comentaste, pero para dejar en claro ese tema. Sí, sería importante, ¿no? Para, digamos, iniciar un procedimiento de despido asociado a esta causal, que previamente el empleador haya emitido, ¿no? Y en coordinación con el médico ocupacional, ¿no? Sus documentos de gestión donde se identifique la vacunación como una medida de control al riesgo por COVID. Recordemos que este es un riesgo biológico, ¿no? Que está identificado dentro de los documentos de gestión, dentro del IPRC de todos los empleadores que actualmente se encuentran operando, ¿no? Entonces, una vez establecido esto como un riesgo, como una medida, digamos, profiláctica, una medida de control contra el riesgo, el trabajador debería estar, digamos, obligado a cumplir con la medida de control, ¿no? Evidentemente tendrá que previamente hacerse el análisis de nivel de riesgo de contagio en función al puesto de trabajo, ¿no? Ya, después él dice que el artículo 23 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral especifica evitar enfermedades o accidentes, ¿no? La vacuna no evita el contagio, sigue siendo aplicable. Lo que pasa es que lo que va a suceder es que va a reducir el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, siendo esto una medida de prevención, es igual que el uso de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? No evita el contagio, pero te reduce el riesgo. Y dentro del centro de trabajo, todo trabajador está obligado a usar la mascarilla, ¿no? El incumplimiento del uso de mascarilla, el incumplimiento del uso de cualquier EPP, ¿no? Para trasladarlo, digamos, para hacer otro ejemplo, puede conllevar a sanciones, ¿no? Y en este caso también aplicaría una sanción, si es que ya se ha establecido previamente y el riesgo de contagio es alto, ¿no? Claro.
Y siempre cuando tengamos todos los documentos de gestión interna en tema de Claro, seguridad y salud en el trabajo de los que hablaste en la exposición, ¿no? O sea, es un tema, digamos, que hay que tratarse de manera integral, ¿no? Ver si tenemos todos los documentos internos que respaldan, si se ha establecido algo en el contrato para poder finalmente, en caso suceda, ¿no? En caso estemos ante un trabajador que esté expuesto o que tenga un grado alto de exposición a este riesgo, poder aplicar alguna sanción en caso no se vacune, ¿no? ujú. De ahí, ¿qué más? Aquí hay una pregunta, Cris, que me A parece ver, interesante, ¿no? Dice, si obliga a la empresa al colaborador a vacunarse y coloca en el contrato porque piensa que el puesto tiene exposición alta en riesgo de contratación, pero según la resolución del MINSA, el puesto del colaborador es de riesgo medio bajo, ¿cuál prevalece, no? Aquí ok, cuando nosotros estamos hablando del nivel de riesgo de puesto, el nivel de riesgo de contagio en función del puesto, digamos, estamos pensando en la calificación que se ha dado conforme a las normas vigentes, que en este caso sería la resolución del Ministerio la de Salud. 972, ¿no es Exacto, la cierto? Es la 972. última. Ujú. Exacto. ¿No? Entonces, no estamos pensando en que el empleador a libre criterio, de forma discrecional o arbitraria, va a establecer un nivel de riesgo, sino que el nivel de riesgo va a estar dado por estos parámetros legales, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, a la fecha, digamos, los empleadores tienen esta resolución que es la 972-2020 MINSA, que aprueba la última versión de los lineamientos en materia de COVID para determinar qué puestos en su organización calificarían como de riesgo muy alto para efectos del COVID, ¿no? Y respecto de ello se podría establecer esta obligación de vacunarse, ¿no? Recordemos que estamos hablando, digamos, un poco como que adelantándonos al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que podría pasar en un eventual escenario en que primero el Estado facilite a los privados, ¿no? Poder adquirir vacunas y específicamente en materia laboral permita a los empleadores, ¿no? Adquirir vacunas para sus trabajadores, ¿no? No estamos hablando de adquisición de vacunas necesariamente para comercializarlas a todo el mundo, sino adquisición de vacunas en un contexto laboral. El empleador adquiere vacunas para sus trabajadores específicamente, ¿no? Para prevenir o mitigar de alguna manera el riesgo relacionado al COVID-19 en el centro de trabajo, ¿no? Ese es el contexto de esta exposición. De ahí, dice, ¿se podría despedir a un colaborador que no quiere volver a trabajar de manera remota y no vive con personas vulnerables o con discapacidad? Y no, ya, ok. Un trabajador que esté laborando de manera remota, ¿no? Y a quien el empleador ya le ha indicado, ¿no? Que debe realizar trabajo presencial, o sea, porque el contexto legal está dado, digamos, para que esto ocurra, ¿no? Está incumpliendo con las directrices del empleador, ¿no? Porque como ya hemos dicho, el empleador es quien indica en qué momento inicia el trabajo remoto y en qué momento concluye el trabajo remoto. Existe una excepción legal a esto, que está relacionado a los trabajadores con discapacidad, ¿no? Porque en este caso sí el trabajo remoto, digamos, no es una facultad del empleador, sino que la norma ha establecido que se pacta, ¿no? Se tiene que pactar. Pero si no estamos en ese supuesto y el trabajador se niega a realizar trabajo remoto y el empleador ya ha indicado que debe retornar a su trabajo presencial, podríamos estar ya en un supuesto, podría configurarse en función a la cantidad de días de inasistencia al trabajo presencial, incluso un abandono de trabajo, ¿no? Que podría generar este despido, ¿no? Es para complementar un poquito lo que dice Shirley, es importante ver en ese caso en específico si se cumplió con la obligación de, no sé si se acuerdan que la ley esta de trabajo remoto, que implementó el trabajo remoto, exigía comunicar por escrito a los trabajadores
a los que se les iba a aplicar esta modalidad de trabajo, ¿no? La duración de esta modalidad de trabajo, ¿no? Se ha podido ir extendiendo, pero digamos, se debió comunicar, ¿no? Si no lo han hecho, lo tienen que comunicar, entre otras cosas, la duración del trabajo remoto, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, quién va a aportar los equipos, ¿no? Todas esas consideraciones a tener en cuenta en el trabajo remoto debieron ser comunicadas por escrito, ¿no? Si en esta comunicación se dice que el trabajo remoto va a estar aplicable hasta el 15 de febrero, a partir, ¿no? Por dar una fecha, o a partir, hasta el 14 de febrero, el 15 de febrero, debió ya reincorporarse el trabajador. Y si no lo hace, aplica lo que señala Shirley, ¿no? Hay otra pregunta aquí que es interesante, ¿no? Dice, así como, por ejemplo, preguntan, yo puedo establecer como requisito de ingreso a una instalación determinada, contar con la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿No podría establecer como requisito contar con la vacuna COVID? Esto en el marco de un proceso de selección, ¿no? Sí, bueno, aquí nuevamente, ¿no? Tendríamos que determinar o verificar el nivel de riesgo del puesto, ¿no? Y tendría que, en todo caso, la empresa contar con los documentos internos, ¿no? Para acreditar que técnicamente, ¿no? De forma médica, se ha establecido que por el nivel de riesgo la vacuna es esencial, ¿no? En el puesto de trabajo, ¿no? Es una medida de control, una medida de prevención esencial en el puesto de trabajo y que es necesario que se vacune, ¿no? O que esté vacunado al momento de la contratación, ¿no? Pero ligado al tipo de puesto, al tipo de actividad, ¿no? Ok. Pregunta, si los trabajadores vulnerables una vez vacunados tendrían la obligación inmediata de retornar a sus labores presenciales en el centro de trabajo, ¿no? ¿O no? Esto va a estar supeditado primero digamos, a la habilitación legal, ¿no? Porque sabemos que actualmente en este contexto hay restricciones de actividades de ciertas actividades presenciales, entonces ese va a ser un primer elemento a considerar. Y segundo, si es que la empresa pudiera operar presencialmente, ¿no? Ya dependerá de la misma empresa, ¿no? Determinar en qué momento concluye el trabajo remoto, ¿no? Para aplicar el despido por no vacunación, el empleador tendría que haber asumido el costo de la vacuna, ¿no? Para aplicar el despido por no vacunación, ¿no? Sea cualquiera de las dos causas, lo que habría que asegurarse es que la vacunación sea necesaria e importante en función al tipo de actividad a nivel de riesgo y que la empresa cuente con todo el documento de sustento, todo el documento de sustento que así pueda acreditarlo, ¿no? Más allá de quién asume o no el costo de la vacuna, ¿no? Sí, en realidad, o sea, en estos casos hay que evaluar caso por caso, ¿no? O sea, en qué contexto se da cada caso en particular. Si estamos hablando de un trabajador, por ejemplo, que recién ha ingresado y que en el contrato de trabajo se puso algo en especial con relación a este tema, o si se trata de un trabajador que ya tiene cierto tiempo, pero aceptó firmar una adenda a su contrato de trabajo. Si no es así, sino que hay políticas generales en la empresa que regulan este tema, ¿no? De acuerdo al nivel de exposición del riesgo. No, y en realidad como cualquier otro caso de despido, ¿no? No necesariamente ante un mismo hecho o una misma circunstancia va a aplicar la misma sanción. Siempre cuando estamos hablando de aplicar la sanción de despido, que es la sanción disciplinaria más drástica, lo recomendable es evaluar caso por caso, ver cuál es la documentación que sustenta cada caso en particular, y ver los elementos de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Habría que hacer un análisis de caso por caso. Perfecto. Entonces, nada, muchas gracias, Shirley, por la exposición, súper clara. Les recordamos que en la presentación va a estar disponible en la página web vía un formato de podcast, y adicionalmente también se va a enviar la presentación al correo, a sus correos,
Y en ese correo electrónico les vamos a enviar una encuesta también, una especie de encuesta para que ustedes puedan indicarnos cuál es el tema que les gustaría tratar en el webinar de marzo, ¿no? Muchas gracias por su participación, muchas gracias Shirley de nuevo por la exposición y nos vemos en el mes de marzo, el último jueves del mes de marzo nuevamente tendremos nuestro webinar laboral. Muchas gracias. Listo. Gracias, chao.